Hibridoblaje al descubierto. Sean bienvenidos a una edición más de Hibridoblaje al descubierto con su servidor, Emiliano de Ocampo. En esta ocasión estamos en un día sábado por la noche, que es un fin de semana, que podemos decir bastante tranquilo, bastante normal, por así decirlo. Pues bueno, ¿qué podemos decir? La verdad es que 2026 es un año en el que tenemos muchas, cosas. El mundo puede acabar en un 2x3, así que, pues bueno, como tal, estamos con la meta de terminar el programa antes de que el mundo se acabe. Así que, como tal, pues bueno, no podemos, no podíamos tener el programa sin tener aquí por lo menos a una de las dos hermanas Ugarte, que es precisamente la menor, y pues que recientemente ha regresado a México, está aquí con nosotros, es Gaby Ugarte. Hola. Pues Encantada de bueno, estar aquí con ustedes, Emiliano. Muchas gracias. gracias a ti, Gaby, por darte aquí la oportunidad, por darte aquí el espacio de estar aquí con nosotros. Pues bueno, en lo que voy compartiendo la entrevista en los grupos y todo ahí dándole publicidad. Pues no sé si quieras contarnos qué tal ha ido tu día, cómo va todo, qué nos quieres contar por hoy. Hoy ha estado un poco complicado el día porque me he estado peleando con una marca de internet, una compañía de internet, que he tenido internet, llevo 8 días sin internet en la casa, sin ningún problema aparente. Entonces me le he pasado por teléfono, y en 24 horas está listo, en 72 horas está listo y vuelvo a llamar y así me le he pasado. Entonces, con eso, pero si no, un día tranquilo, un día bonito, pues salí en la mañana con mi hijo, con mi esposo, con mi mamá, entonces, pues, Ok, sábado bonito. ok, que eso es justamente una de las dudas que muchos, incluso un compañero ahí, un amigo, me llegó a preguntar por mensaje, oye, de casualidad, Gaby ya se casó, sigue soltera, ya hizo su familia y pues vaya, ya tenemos la primera cuestión respondida y la verdad, Sí, pues felicidades. muchas gracias. Mi niño tiene 5 años y la verdad es que no es reciente que estoy casada, pero bueno, tengo, tengo 13 años casada. Ok, pues bueno, sí, la verdad es que ¿cómo decirlo? Vaya, no sabría qué decir del matrimonio a mis jóvenes 23 años, pero la verdad es que, bueno, la verdad es que, pu- ¿cómo pasa el tiempo? Vaya, es lo único que se me ocurre decir, porque hace Sí, unos ayeres te escuchábamos haciendo en doblaje personajes de niñas, personajes prácticamente adorables, y ahora ya ya justamente crecí. tenemos aquí a una mujer hecha y derecha. Sí, de hecho, ha sido muy impresionante para mí. Justamente digo, vamos a platicar de este regreso. ¿Te me congelaste? Ah, no, ahí estás. Te congelaste un poquito. Pero Sí, de sí, sí, este aquí estoy. regreso Ah, ok. me fui, sí, 13 años. Y ahora que regreso, pues estaba yo muy acostumbrada a hacer personajes de niñas, de adolescentes, y de pronto ahora regreso y los directores de hoy, que son mucho más jóvenes que yo, pues sí me dan personajes ya de Sí, señora, de mi edad, y ha sido un gran shock, choque. sí, sí, sí. Que eso es importante porque prácticamente hay ¿cómo decirlo? Una distancia bastante importante entre el tiempo en que dejaste de hacer doblaje con Sí, los tiempos de ahora, vaya. sí, sí, O sí. sea, ¿cómo ha sido para ti adaptarte a todo eso? Impresionante. O sea, tanto el país como la industria del doblaje, muchas cosas han cambiado. Estudios con los que yo trabajaba anteriormente, hoy no existen o se han transformado, o se llaman diferente. Todos los directores, digo, existen todavía, hay directores con los que trabajaba anteriormente que siguen, afortunadamente, me da muchísimo gusto, pero hay muchísima gente nueva que también es positivo, o sea, no digo que sea negativo, pero me siento muy uh, desorientada a veces, ¿no? De hecho, no sé los nuevos métodos, hay cosas que ahora son en las empresas, que tienes que hacer ciertas cosas, ciertas restricciones que antes no existían, y entonces, pues sí, ahora me ha costado un poquito de trabajo entender nada más y conocer gente nueva. Es un mundo en donde la industria del doblaje ha evolucionado muchísimo y hay
creo que es normal. O sea, creo que alguien que se quedó aquí 13 años ha visto esta evolución de una forma natural, el ingreso de nuevas personas, pero para mí sí fue muy impresionante. Me imagino. Ujú. Pues bueno, ya estamos aquí, ya compartí aquí la entrevista con varias personas, así varios grupos que diga, así que pues bueno, vamos aquí con la pequeña presentación para dar inicio a esta entrevista. Pues bueno, Muy bien. aquí el resumen. Gaby Ugarte Fonseca comenzó su trayectoria en doblaje a partir de los ¿cuántos años? Pues bueno, desde la infancia, gracias a su tío gran Lalo Fonseca en el extinto estudio Procineas, que fue uno de los estudios más importantes en la historia del mundo del doblaje. Al igual que sus hermanos Víctor y Xochitl, pues ha estado muy activa en el medio, ha sido pues prácticamente la voz de muchísimos personajes icónicos que ya repasaremos más adelante. Ella también ha sido, pues justamente, ella se formó actoralmente en el Centro de Arte Dramático, también teniendo estudios en publicidad, lo cual no es la primera vez que tenemos a un actor en el programa que ha estudiado publicidad, es una rama bastante interesante. Y pues por supuesto que, como ya lo estamos mencionando, su actividad en México se vio justamente reducida, se vio más bien pausada, mejor dicho, por su estancia en Francia, que de eso hablaremos un poquito más adelante por estar trabajando para, aquí voy a leer, Plasticine Architectural and Urban Visualization. Durante todo este tiempo, pues digamos que hubo ausencia hasta que llega justamente la época de la pandemia por COVID-19, lo que facilita un poco la forma de trabajo remoto, hasta que ahora, en la actualidad, 2026, está de vuelta aquí con nosotros en México. Así es. Pues bueno, Gaby, después de esta pequeña presentación, eh, ¿cómo te describirías ante el público que nos está viendo? Em, He sido una persona muy curiosa y con muchas ganas de aprender nuevas cosas, tanto nuevas profesiones como nuevos proyectos, y parte de eso, o sea, es por esa razón por la que en algún momento quise tener una aventura en otro país y me fui a Francia, pero me describo como muy dinámica, muy curiosa, con un hambre de aprender muchas cosas y sin miedo a empezar de Ujú. cero eh, muchas veces. Ok, que es algo bastante importante porque hablando de empezar de cero siempre es algo que muchas veces nos aterra, ¿no? O sea, Linkin Park hasta tiene una canción sobre eso, vaya. Ujú. Sí, lo que pasa es que estamos, no sé si sea como un movimiento social, pero creo que hay esta impresión de tener que avanzar, ¿no? Y una forma de avanzar, de tener experiencia y todo eso es como mantenerse en una misma dinámica para poder ser más experto y más. Y bueno, es una forma de ver la vida y yo la veo como mucho más amplia en horizontal. O sea, no me interesa especializarme en una cosa muchísimo, pero me interesa mucho aprender muchas cosas. Y efectivamente no me da miedo. En algún momento fue complicado. Y este cambio, por ejemplo, de hacer una pausa en doblaje, emocionalmente fue muy complicado porque hay que renunciar a cosas que son muy gratas y muy valorizadas socialmente. Entonces, irme a un país en donde pues, esto, o sea, la trayectoria que yo tenía, pues no le hablaba a nadie. Nadie conocía de mi trayectoria, no podía hacer doblaje, ni siquiera hablaba francés. Y entonces empezar de nada, ¿no? De realmente nada. Y entonces empezar a construir, y fue muy interesante, muy rico, o sea, en cuestión de riqueza, eh, de vida, de experiencia, pero efectivamente, pues hay que trabajar con muchos sentimientos, ¿no? Y con muchos egos. Por supuesto. Sí. Y sí, justo, porque al final de cuentas es como tú dices, empezar de cero, es ir a aprender a otro país a hacer, o sea, prácticamente donde nadie sabe quién eres, nadie sabe de ti, pero construir una nueva identidad con base a lo que ya sabes, justo, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, mi primer trabajo en Francia, como no hablaba francés, fue empezar a cuidar a un niño. Entonces, pues Ok. fui niñera de un niño que tenía 3 años y medio
fue maravilloso porque sus padres fueron muy, confiaron en mí desde un principio y no sé por qué, la verdad, pero me confiaron a su hijo y yo acababa de llegar a París con muchas ganas de conocer la ciudad, con muchas ganas, y entonces yo me agarraba al niño, se llama Zachary, que además quiero muchísimo, me lo agarraba a irnos a la Torre Eiffel, a irnos a museos, a irnos, o sea, fue una experiencia maravillosa para mí y para él, porque los papás estaban felices de que el niño hacía 10,000 actividades, que estábamos descubriendo París. Yo estaba haciendo descubrir a su hijo París, ¿no? Y yo aprendiendo al Sí. mismo tiempo. Entonces, mis primeras palabras en francés eran, vamos a jugar al barco, tú eres el malo, yo soy el bueno, y esas eran mis primeras interacciones, o sea, mis primeras cosas en francés. Evidentemente tenía una formación allá, entre semana, pero empecé desde el nivel cero. Entonces, pues, poco a poco, un año después, a sentirme yo más segura de salir a la calle, de preguntar algo, de todo eso, pero todo como con mucho tiempo, ¿no? Y fíjate, ya que estamos hablando de Francia, te voy a contar algo. Esto es mío. Yo ahorita estoy en un seminario de locución de la Asociación Nacional de Locutores, donde justamente nos hacen aprender pronunciación de idiomas y Ok, hoy nos hicieron justamente una prueba, como un examen de pronunciación de francés. ok. Por lo que quiero preguntarte, exactamente qué tan difícil fue para ti aprender inglés, porque, qué diga, francés, perdón, francés, porque yo te lo confieso, hoy me costó, la verdad. Ujú. Sí, sí. Lo que pasa es que puedes empezar a aprender francés, entender, por ejemplo, es más fácil leerlo que hablarlo. Y además los franceses suelen ser muy estrictos en la pronunciación porque tienen sonidos que Ok, nosotros no tenemos en español. Entonces, allá una no es lo mismo que una E y nosotros solo tenemos la E. Entonces, cuando vemos algo escrito con una E, decimos E y no, es sí, y si no lo pronuncias bien, les cuesta, o sea, de verdad es otra palabra. Y a veces, bueno, hay una tendencia a decir que son muy payasos ellos sí. con el idioma. No tanto que sean súper payasos, es que realmente puede ser otro significado, ¿no? Entonces, empecé a entender, o sea, rápidamente el idioma, pero ya expresarme y empezar a pronunciarlo bien, eso sí ya fue como otra dinámica. Lo que me ayudó mucho es que siempre trabajé en francés, o sea, nunca tuve esta posibilidad que a veces suele ser facilitadora en un principio, pero al final no te ayuda tanto el poder comunicar en inglés o el poder comunicar o que te trabajes en algo donde utilices mucho el español o el inglés, pues te deja menos tiempo de práctica de francés. Yo siempre trabajé 100% en francés. Entonces, al principio mal, después con mucha ayuda de internet y después pues ya integrado, ¿no? Tuve otros trabajos. En Francia tuve uno, dos, tres, cuatro trabajos diferentes, ¿no? Y actividades diferentes. Wow. Entonces, bueno, fui niñera primero, después trabajé para Plasticine, la empresa que mencionas, es una empresa de un arquitecto, en donde es un estudio de arquitectura en donde yo me dedicaba a hacer la modelización en tercera dimensión, las imágenes de render, los renders. Y posteriormente trabajé en una agencia de marketing y fui la directora artística de todo lo visual de las marcas que manejábamos. Y después nació mi hijo, fue pandemia, mi vida cambió un poco e inicié una nueva profesión que fue en aprender a hacer bolsas de piel de manera artesanal. Entonces trabajé Ok. para una muy conocida que sigo trabajando ahora, pero no sé si se pueden decir marcas, entonces yo no sé. Sí, como, ¿cómo decirlo? Como que estás emprendiendo, pues. Pues ya llevo un rato, o sea, estuve 3 años Ujú. trabajando en esta empresa y es una marca de lujo, y entonces yo trabajaba en la fabricación de bolsos de piel y ellos fueron los que me trajeron a México para abrir un taller de Ah, ok. repostería. Mm. Ok, entonces con eso básicamente ya respondes a la pregunta de, por esto regresé a México. No, Ok, en realidad lo fue hablaremos más adelante. ajá, Ok, lo bueno, dejaremos para más sí, adelante. no es la razón, pero sí, lo dejaré. Bueno, mientras tanto, ya están llegando aquí las personas. Dice Lía Stephanie Owen de Sacamaki. Hola Gaby hermosa. Hola, qué linda. Mira. Ayrton Pablo Almada dice saludos y bendiciones.
Muchas gracias igualmente. Gracias. Y José Zúñiga dice, volverle a escuchar de nuevo en proyectos actuales fue una grata sorpresa, se le extrañaba mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias. Para mí también es Bueno, una grata sorpresa regresar y llenarme. La verdad es que el doblaje ha sido una actividad muy querida en nuestra vida, en nuestra familia en general, pero personalmente. sí, Y el hecho de poder regresar, no estoy al 100%, pero el poder volver a estar ahí enfrente del micrófono con personas tan preciosas, con este ambiente, hay una hermandad, hay un sentimiento muy lindo entre la gente que trabaja en doblaje y poder ser parte de nuevo, me ha llenado de mucho amor. excelente. Dice Ricardo Ríos, saludos desde Estados Unidos, un gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, Gracias. bueno, a partir de aquí vamos con las preguntas por guión. Y es que, bueno, vamos a ir, tú ya lo mencionaste, en tu familia, el doblaje Ujú. es una actividad muy querida, por lo que vamos a ir a los orígenes. Que bueno, ya lo hablamos hace unas semanas con tu hermano Víctor, y es que ya se lo dije a él, te lo digo a ti también, no por nada su familia de ustedes, por muchos de los seguidores es considerada pues prácticamente pues como que el estándar dorado de lo que muchos quisieran ser dentro de familias de doblaje, o sea, Mm. porque como quien dice, todos buenos ni uno malo, es un meme. No, muchas gracias, qué lindo. Mm. Así que pues bueno, vamos directo un poco a los orígenes. Exactamente, ¿cómo fue para ti tu llegada al medio del doblaje? Em, Fue, como lo mencionaste en la introducción, fue con mi tío, Eduardo Fonseca, que nos llevó a Procineas, que nosotros llamábamos la COPE, Sí, así la llamábamos, y y entonces yo recuerdo, la verdad es que estaba bien chiquita, tenía 5 años, entonces los ok, recuerdos son claros y mucho es de lo que se ha platicado también, porque pues sí, estaba muy chiquita. Entonces me llevaron, ya estaba Ceci Gómez, mm, Ceci Gómez estaba haciendo doblaje, hija de Queta Calderón, y era la única niña que hacía doblaje. Entonces llegué yo, um, tenía la voz un poquito más ronquita que Ceci, no, no mucho, pero un poquito más, y entonces yo hacía los niños y Ceci hacía las niñas, en un principio. De las primeras series que recuerdo fue Doctor Queen, La mujer que cura, en donde fue muy lindo porque además mi hermano hizo al hermano mayor, mi hermana hacía la del medio y yo hacía el niño, chiquito, que se llama Brian, y lo hice durante muchos años, duró esta serie muchísimos años, pero al principio yo tenía 5 años, no alcanzaba el micrófono, me ponían un banquito para poder alcanzar el micrófono y aún con el banco no alcanzaba, no llegaba al nivel, porque antes, ahora, bueno, las cosas han cambiado. Ahora te colocan el micrófono, lo suben y lo bajan. Pero en ese tiempo era un atril, o sea, que no se movía, lo dejaban ahí, fijo, y el micrófono estaba siempre a cierta altura. Entonces, nosotros nos teníamos que poner al nivel del micrófono. Y entonces había compañeros que me cargaban, subían o ponían la pierna encima del banco y luego me cargaban sobre la pierna para que pudiera yo llegar al micrófono. ok, Recuerdos de la señora Susana Rodríguez, de la señora Magda Leonel, que fueron maestras no solo de doblaje, de vida, claro. queridísimas. Yo les tengo un cariño, pero impresionante. Y fueron muy lindas, o sea, con mucha ternura, me hicieron entrar, me hicieron conocer y pues como formarme en el doblaje, ¿no? Al principio, 5 años, yo todavía no sabía leer, entonces me decían la frase que tenía que decir y me picaban aquí en el hombro de hecho me picaba, la señora Susana me picaba 3 veces, suavecito así, pero entonces la primera para que me preparara, la segunda, lista, tercera, hablas. Pero entonces sentías el- el- la presión y tenías que decirlo para no entrar tarde. Antes no teníamos tanta tecnología de mover los diálogos, de poderlos acomodar. Como lo decías, así quedaban, así entraban. Entonces teníamos que ser muy exactos y también antes no grabábamos solitos, grabábamos con otros actores. Entonces, aprendes a ser muy atento, a cuidar y a respetar la toma de todos. Tenías que estar muy concentrado
porque si tú te equivocabas, pues era responsabilidad tuya volver a repetir, ¿no? Repetir lo que todos habían hecho bien, entonces era mucha responsabilidad, estabas muy concentrado. Ahora la verdad es que es pues un poco más sencillo porque te mueven el diálogo y estás solo. Claro. De hecho, eso es algo que también he visto que ha generado cierta polémica porque, ¿cómo decirlo? Digamos que para muchos, pues obviamente lo que mencionabas de la técnica anterior, donde uno tenía que saber cuándo entrar, cuándo medir los tiempos, como que eso te formaba, ¿no? Y ahora, como que el hecho de que ahora se esté más, se facilite más el proceso, como que, digamos que de cierta forma, creo que por eso hay mucha crítica hacia los doblajes más actuales. Mm, es posible, sin embargo, debería ser una ayuda porque podríamos estar mucho más concentrados hoy en la actuación que Ujú. en el sync, en estar a tiempo, en concentrarte. O sea, como que es un peso que debería ayudar a mejorar la actuación, a preocuparnos por otras cosas que no sea eso, Sí, ¿no? Este, creo que en hay teoría. doblajes. Lo que pasa es que, o sea, me ha costado trabajo entender ahorita cómo está el medio, pero creo que todavía hay gente muy, muy dedicada. Hace Claro. muy poco tiempo trabajé con Pablo Moreno y Pablo Moreno es un director que a mí me fascina trabajar con él. No es alguien con quien trabajamos rápido, bueno, al menos yo no sé, pero no es rápido el ritmo, pero quedas muy satisfecha del trabajo con él. Y se preocupa mucho, por ejemplo, de cosas que ahora ya no existen tanto. Antes, por ejemplo, jugábamos con el micrófono, con la distancia, Ujú. estábamos muy concentrados en todo eso y había como más cosas en qué pensar. Hoy lo hacen todo con Pro Tools, entonces ya nosotros lo hacemos aquí y ellos le bajan, le suben lo que tengan que hacer. Pablo Moreno todavía me pide, bájate un poquito o mueve la cabeza, o sea, para que se escuche la tensión de la voz. O sea, él busca esas cosas y me parece maravilloso. Entonces creo, y Pablo Moreno es alguien que conozco recientemente, no es alguien de mi infancia. Entonces es uno de los nuevos, digamos. La verdad no podría decirte, por ejemplo, cuánto tiempo lleva en doblaje, pero de los nuevos muy dedicados. Entonces también es muy Ok. bonito. Sí, la verdad es que también es, ¿cómo decirlo? Esto nos lo decía justamente el señor Bernardo Ezeta, que estuvo con nosotros hace algunas semanas, que él también fue uno de los actores de Procineas, que sí, o sea, bueno, él veía como ese conflicto, ¿no? Entre que justamente hay buenos actores jóvenes que están haciendo buen trabajo, como también hay otros que sí están haciendo también, pues, un mal trabajo, ¿no? O sea, hay de todo un poco. Ujú. Sí, 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 la verdad es que sí. Pues bueno, como tal, esta pregunta es un poco, nuevamente sobre el tema de tus comienzos, y es que, bueno, en sí, tú al ser, pues ahora sí que la última de los hermanos Ugarte que llegó al medio, exactamente, ¿qué fue lo que más podría decirse que aprendiste tanto de Víctor como de Xochitl? Em, Voy a empezar con Víctor. De Víctor aprendí mucha disciplina. Mi hermano es alguien muy formal, extremadamente formal, muy disciplinado. Eh, Creo que los tres somos como nuestros papás fueron muy estrictos con la educación, con el respeto hacia los otros, pero Víctor de verdad o sea, tiene mucho cuidado y es muy atento con las personas en general, o sea, como con todo el mundo. Eso se lo admiro, se lo aprendo, no lo aprendí al 100, pero eso me enseñó mucho mi hermano sin decírmelo. O sea, que, que uno ve. Mi hermana es más, como más extrovertida, más loquita. A mi hermana no le da miedo ningún proyecto y eso es algo que admiro mucho de ella, es que nunca dice no, ella tiene mucha seguridad y hace proyectos maravillosos, como que no le da miedo entrar incluso a cosas nuevas, ¿no? O sea, no ha experimentado Sí, videojuegos, películas de cine, o sea, como mi hermana es muy aventada y pues su seguridad y su forma de manejar bien las cosas, incluso cuando son nuevos proyectos. Uh-huh. claro. Que de hecho ahora justo Xochitl, pues ahora recibe proyectos, pues, muy importantes en doblaje, Sí, vaya, o sea, theatricals muy importantes, muy buenos proyectos. sí, Y sí, sí, los sí. ha hecho también de muy buena forma. Uh-huh.
Sí, yo también lo creo, también es muy ocurrente. Algo que a lo mejor no se sabe en doblaje es que mi hermana es súper graciosa. O sea, desde que era adolescente, e incluso niña, nos hacía reír muchísimo en la clase, es buenísima para imitar y tiene mucho ingenio para hacer bromas y para todo eso. Y creo que eso lo ha llevado un poco a sus películas. Hace poco fuimos a ver recientemente una película que hizo, estábamos muertos de la risa de las ocurrencias que le dicen, ¿no? Entonces, como que lo sabe utilizar muy bien. Las armas que tiene en la vida, las sabe utilizar muy bien en el trabajo. Sí, 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 porque también uno de los proyectos que más recuerdo que ella hizo fue la segunda del Gato con Botas, que la verdad, sí, aunque muchos digan que si los Star Talents y eso, la verdad, yo creo que fue un buen proyecto. Yo sí creo que fue Mm. un buen proyecto y la verdad es que sí tiene muchos de esos detalles, tanto la actuación como las caracterizaciones y todo. Y pues todo eso, como que digo, me gusta, me gusta. Sí, a mí también, o sea, sí, sí, admiro esa parte de ella. El gato con botas 2 no la vi, porque, pero Pero es muy pero buena, ok, la voy a ver. es muy buena. O sea, sí le hace justicia a la primera. Bueno, en general, al Gato con Botas sí tiene un buen mensaje. Solo Ok, eso te diré. bueno, la veré. Solo eso diré. Pues bueno, ya que tuviste tus comienzos como niña actriz en Procineas, me gustaría saber exactamente. Justo a ver, Ricardo Ríos acaba de comentar y dice: justo vi Goat en el cine, la dirigió Xochitl y tuvo muy Sí, buenos chistes. sí, 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 es la que acabamos de ver. Sí. Ah, yo no la alcancé a ver. Está muy buena, sí. Ok. Decía, ¿en qué me quedé? Bueno, decía entonces, se me fue otra vez. Hablabas de los Ok, comienzos. ya lo recuperé, ya lo tengo. Pues bueno, básicamente al ser niña actriz, con el tiempo, ¿qué te hizo que, o sea, qué fue lo que hizo que te decantaras por terminar estudiando actuación formalmente? ¿Que me qué, perdón? Que te decantaras por estudiar formalmente actuación. Am, fue, ah, o sea, que me gustara, o sea, que quisiera entrar a Sí, actuación. justo, sí. Este, ¿qué habrá sido? Pues es que, pues yo creo que es importante formarse y me imagino, mira, yo en ese tiempo fue un momento en el que Eduardo Tejedo estuvo muy cercano de mi vida y él siempre me daba como consejos, como que me ayudaba a, a tomar decisiones a veces. Cuando yo me sentía un poco confundida, era como la persona a quien acudía para poder aclarar un poco mi mente en adolescencia y todo eso. Entonces, hay un periodo un poco complicado cuando eres niño actor eh, y sobre todo si empiezas a tener como mucho trabajo, es que nosotros llamamos que te vicias un poco. Quiere decir que encuentras la manera de ir rápido sin forzosamente bien concentrarse en el personaje, sin buscar la actuación, sin ir un poco más lejos, ¿no? En la actuación. Como que aprendemos a automatizar un poco el trabajo y en ese periodo yo sentía que me estaba faltando llegar a cosas. Hice un proyecto en ese momento con el señor Arturo Mercado que me costó mucho trabajo porque traía un rango de niña y una velocidad como ya muy aprendida, muy automatizada, y él me sacó de esta edad. Me costó muchísimo trabajo y me di cuenta que necesitaba herramientas actorales. Entonces eso me hizo decidir y por otro lado porque me gustaba también, me encantaba ir al teatro. Uh-huh. Ok. ¿Y eso al final de cuentas también te pudo acercar a más ramas de la actuación? Mm, no me acerqué a otras ramas de la actuación. Ok, Estuve, estuve en doblaje, en locución comercial, eh, hice proyectos de teatro, pero siempre como estudiante, nunca de manera ok, profesional. Y justamente fui invitada a participar en un proyecto de una compañera muy querida, de Rebeca Patiño, justo cuando me fui a Francia. Entonces estábamos arrancando este proyecto de una obra de teatro y tuve que dejarlo porque coincidió con que me iba a Francia.
y ya no lo realicé. Y cuando vine de vacaciones fui a verlo, la obra de teatro. Vaya, vaya. Sí, Ujú. como que de todas formas, pues no te alejaste del todo, pues. Cuando estuve viniendo a México, Sí, 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 fue como, porque sí, por lo que tengo entendido, fue más como una, o sea, estuviste solo inactiva ocasionalmente, porque creo que sí llegaste a estar aquí en México un par de ocasiones. venía casi cada año. Venía casi cada Ok, año y pude hacer algunos proyectos cuando venía con Lalo Garza, con mi sí, hermana, con sobre todo, que recuerde, cuando venía. Y después, durante la pandemia, fue en el momento que pude reanudar realmente, que ya se permitió hacer cabinas en casa. Yo hice una cabina en mi casa, porque una productora, de hecho fue Ceci Gómez, que estaba de jefa de producción, creo. Bueno, no me hagan caso del título, pero yo creo que era jefa de producción de una empresa. Y es ella quien me contactó y me dijo, llegó tu personaje, un fijo, creo que fue Naruto, ok. eh, y me dijo, si puedes armar tu cabina, la validamos con los ingenieros y podrías, o sea, nos daría mucho gusto que retomaras tu personaje y bueno, a mí también, me dio muchísimo gusto. Entonces eso hice y a partir de ahí ya pude empezar a, a continuar un poco con doblaje, a hacer otras series. Estuve haciendo Naruto, estuve haciendo una serie, una telenovela turca que se llama Another Self, justamente con Pablo Moreno. Ok. Eh, Otra de dragones, una serie de dragones. O sea, como que ya pude retomar un poco. Ujú. Sí, 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 que eso como que yo lo que he visto es que muchos actores, como que de cierta forma, sí les ha favorecido el tener las cabinas y todo, porque ahora pues también hay hasta colaboraciones entre países para hacer doblajes. Sí. A mí me tocó hacer dos proyectos a distancia, así. Uno fue, ay, espérame, ¿cómo se llama? Fue con Argentina, estuvimos grabando Argentina, yo estaba en ¿Mm? Francia y grababan en Ujú. México. ¿Cómo se llama este proyecto? Además, es muy importante. Disculpen, se me van las cabras. Pero estuvimos trabajando Argentina, yo en Francia y con México. Y también me tocó en una película que fue maravilloso porque era una chava que lo doblamos al español, pero que pasaban muchas cosas en Francia y decidieron hacer la mitad del doblaje en Francia. O sea, más bien, lo que estaba en inglés lo doblaron al español y lo que estaba en francés se dobló al francés. Y entonces yo hice el personaje en español y en francés y es la única vez que doblé en francés, en realidad. Ujú. Ok, como que ahí ahora sí que pudiste aplicar los conocimientos que tuviste en Sí, la práctica, en las prácticas, por así decirlo. sí, fue maravilloso, la verdad me gustó muchísimo. Excelente. Están llegando acá varios mensajes, están llegando muchas preguntas. Dice Ricardo Ríos, justo mi mamá estuvo viendo una serie llamada Country Comfort de Netflix y le quedó Ah, muy bien sí, a Gaby el Estelar. gracias. Con mi hermanita la dirigió. Sí, fue uno también de los primeros proyectos que pude hacer en Francia. Ujú. Que hablando de Francia, esto es algo que igual me llamó la atención en tu currículo y es que justamente justamente el tiempo que estuviste ahí te dio como que la experiencia para ser traductora en francés. Ujú. Sí, Exactamente, bueno, cómo describirías qué es tu labor como traductora y adaptadora y cuál es la diferencia entre ser traductor y adaptador? Porque tengo entendido, pues no es lo mismo. no, no es lo mismo y de hecho al principio pues me costó mucho trabajo y al principio la verdad no lo hice bien, porque eso, o sea, se tiene que aprender también. No Ujú, basta con dominar un idioma para poder, sobre todo, adaptar bien al ujú. doblaje. Entonces, pues empecé a hacer proyectos y no fue tan favorable al principio, pero supe como cuestionarme en dónde estaba el error. Lo que pasa es que también el hecho de estar tanto tiempo en Francia me hizo olvidar, o me hizo tener menos automatismo o menos fluidez en mi español. O sea, jamás se me fue el español y jamás se me irá, pero sí hay frases que a mí me parecían correctas y que, por ejemplo, platicando con mi hermana, me decía, no, es que en español no lo diríamos tanto así. O sea, entiendo lo que quieres decir, pero no lo diríamos así. Y eso es lo que me empezó a costar trabajo porque yo estaba
realmente inmersa en un mundo en francés. Entonces, empezaba a hacer traducciones literales al español y eso fue como complicado. Entonces, lo que hice para poder corregir eso es que me ayudó mucho mi hermana, mi hermano también, pero la verdad la que estuvo atrás de mí fue mi hermana y yo le mandaba mis traducciones, hacía mis traducciones y mis adaptaciones a mi hermana y ella me decía, esto no, esto sí, esto, me empezó a guiar. Entonces ya mi cerebro empezó como a meterse, o sea, empecé a arrancar el motor español mexicano, o bueno, español sobre todo neutro para doblaje, y ya, y pude mejorarme. Siento que me mejoró muchísimo porque tuve ya después comentarios como muy positivos de las traducciones. Mi experiencia en doblaje ayudó muchísimo porque traía muy buen ritmo, o sea, sé muy bien las necesidades de una grabación. Sin embargo, no por eso lo hice bien desde un principio, ¿no? La otra cosa que Claro, me como, gustaba es que lo adaptaba a mi ritmo. O sea, yo decía, yo lo puedo decir, pero no todos tenemos el mismo ritmo. Entonces, pues fue un aprendizaje también. Incluso en una actividad que pareciera tan cercana y como al trabajo que hice durante tantos años, no fue tan sencillo. no, y claro, al final de cuentas es como quien dice, pues uno va agarrando experiencia con el tiempo. Sí, sí, por supuesto. Y admiro muchísimo a los adaptadores de doblaje. De verdad, es un trabajo artesanal. O sea, una vez que traduces, una vez que ya tienes la idea, buscar no solamente la traducción, sino realmente el movimiento de labios y también que, su- que sea coherente, ya se me traba, ¿no? Que sea coherente con el personaje, que sea coherente con el país, que sea coherente con la historia, o Con sea, el lip sync, wow. Sí, con el lip sync, por supuesto, pero también o sea, como con la psicología del personaje, con un chorro de claro, cosas, tienen muchísimas cosas. No es sí, solo claro, al final de cuentas es todo, pues sí, es un trabajo que muchas veces no se valora tanto más allá de simplemente, o sea, el fan del doblaje promedio solo ve que uno en doblaje solo actúa, hace la voz y ya, cuando es mucho más. sí, por supuesto. Por supuesto. Y puedes echar a perder el trabajo, o bueno, sí se puedes echar a perder el trabajo, o puedes hacer mucho más complicado el trabajo del director y del actor. O sea, sí, por supuesto. Claro, Creo que deberíamos valorarlos más, que sean mejor pagados y que se les den créditos y todo, porque es un gran trabajo. definitivamente. Ahora ya sería cosa de que, por ejemplo, lleven a Brenda Nava a las convenciones, por poner un ejemplo. Dale. Exactamente. Sí, pues es muy importante, es muy interesante sus puntos de vista, me imagino, o sea, la experiencia, lo que han vivido, las transformaciones también que han vivido, las exigencias. Me imagino que también ha cambiado mucho. Yo no tengo mucho haciendo adaptaciones, entonces no sé, pero mm, Siguen llegando comentarios. Dice Benjamín Olivares, me gustó su trabajo en KND y Ben 10. muchas gracias. Sebastián Efraín Vilches dice, qué gusto volver a ver a la señorita Gaby Ugarte, saludos. Muchos saludos, muchas gracias. Que hablando de Ben 10, esto también es justo una de las cuestiones que igual me gustaría preguntarte, y es que justo sobre sensaciones sónicas, que bueno, exactamente, ya hemos hablado mucho de este estudio en los últimos programas, la verdad es que muchos de los últimos invitados han sido actores muy recurrentes en este extinto estudio. Ok. Exactamente, me gustaría saber qué recuerdos tienes de este estudio antes de que pasara, pues, lo que ya sabemos que pasó. Antes de que pasara lo que pasó, era un estudio que me encantaba. Me gustaba mucho trabajar. De hecho, esta serie la empezamos con Oscar Flores y era maravilloso. Es un director, un actor súper creativo, Y muy con chistoso también. muy chistoso, que realmente sabía dirigir, o sea, como que nos daba eh, cosas claves para poder construir el personaje y después te da mucha libertad. Y era maravilloso trabajar con él, a mí me encantaba. La empresa en general era maravillosa, había buen ambiente, recuerdo hasta las secretarias que eran lindísimas, o sea, siempre fue una empresa que quise mucho y con la que me sentía muy a gusto, o sea, y duró muchísimos años la empresa, antes no se llamaba Sensaciones Sónicas, tenía otro nombre que ahorita no recuerdo, Sweet pero Sync. Sweet Sync, exactamente. Y era, bueno, además la manejaba una compañera nuestra de doblaje, muy adorada, y era una empresa maravillosa, maravillosa. Hasta que ya ellos empezaron a
No sé la verdad cuál fue su intención, pero pues empezó a ser muy complicado trabajar con ellos. E incluso los ingenieros, adoraba trabajar ahí con los ingenieros, eran muy buenos. De hecho, de ahí han salido ingenieros que hoy son jefes de estudio, o sea, dueños de estudios, o sea, personas maravillosas. Entonces yo tengo muchos recuerdos muy lindos de esta empresa. Creo que es lo que más, en mi recuerdo es lo que más tengo. Y la verdad es que el episodio tan, pues ya ahora es muy conocido y eso, pero no me marcó tanto. O sea, ya Ok, no es lo que más marcó durante todo mi periodo de trabajar con ellos. sí, porque es algo que generó, que al final de cuentas impactó más, pero a los fans, diría yo. Lo que pasa es que después se siguió grabando, pero de una forma muy feita, ¿no? Creo. O sea, la verdad es que ya no me enteré mucho, pero creo Chale. que fue un poquito feo. Sí, a lo que supe es que justamente ya no estaban ya como que habían quitado a los directores y cada quien pues era más como autodirección y pues prácticamente la familia Urbán pues fue la que la que pues digamos que se llevó pues todo, pues el crédito de todo lo malo. Ujú. Creo que ellos mismos hacían los personajes, ¿no? Creo que también ellos Sí, grababan, pues. Entonces, sí. sí, tan solo en Mads prácticamente no había un solo personaje en una parodia que no hiciera por lo menos uno de la familia Urbán. Wow. Bueno, pues sí. No sé, la verdad, cuál era, cuál fue la intención, pero pues fue complicado. Ujú, Claro. Dice ujú. Sebastián Efraín Vilches. Emiliano, buenas noches. Una pregunta a la señorita Gaby Ugarte. ¿Llegó a trabajar con el señor Ángel Casarín? ¡Ay, claro que sí! Este, una persona muy querida, muy amoroso con nosotros tres, y pues es parte de mi familia, de la COPE, el señor Casarín. Fue, pero bueno. Sí. Ujú. Es que sí, hablar tan solo de de la COPE, la verdad es que es hablar de muchas, pues de muchas leyendas, de muchas instituciones, vaya. El señor Sí, Gabriel Pingarrón, la maestra Magda sí, Leonel, Federico Romano, sí, efectivamente. Todos ellos, que hablando de todos ellos, siempre hago esta pregunta y es hablar justamente porque en el programa nos gusta mucho hablar sobre los actores de antaño. Y es ok. que justamente, ¿a quiénes de toda tu trayectoria considerarías tus principales maestros en ámbito de doblaje? Mm, a la señora Magda Leonel, a Susana Rodríguez, por supuesto, a Arturo Mercado papá, a Eduardo Tejedo. Ah, ellos fueron como que, no quiero que se me vaya, pero fueron como los más importantes. Y después lo que pasa es que ellos fueron como al inicio, ¿no? La señora Magda, la Ujú, señora Susana y todo. Pero a lo largo de, del tiempo, hay personas que te dan cosas, que te empiezan a cambiar la forma de pensar o a ir a otros lugares a donde no habías explorado actualmente. Entonces, ellos fueron como los principales en mi vida, pero durante ujú. toda mi carrera, pues he tenido gente maravillosa que me ha ayudado, que me ha guiado, que me ha tenido paciencia y que, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un proyecto, no, creo que está muy prohibido hoy decir los proyectos, pero estoy grabando con Gaby Cárdenas, que es Ujú, un amor y es maravilloso y te transmite más allá del doblaje muchísimas cosas, ¿no? Eh, pero ellos diría que son mis maestros, que fueron mis maestros sí, y mis hermanos. claro, claro, que al final son hombres pues bastante, pues pesados, ¿no? Dentro de la industria. Tan Ujú. solo, por Maru ejemplo, el Guzmán, señor me acuerdo Eduardo, de Maru Guzmán también, perdón. ¿quién más? Maru Guzmán. Ah, Maru Guzmán también. No, excelentísima. Rocío Garcel, o sea, es que sí, así me voy ahorita y me voy a ir, Rocío Garcel Sí, me enseñó muchas cosas, mucha disciplina, mucho respeto, muchas, así. Ay, Gabriel Kobayashi, también, digo, Gabriel Kobayashi también. sí. Sí, sí, sí. Dice aquí Benjamín Olivares.
Ya que menciona a Eduardo Tejedo, recuerdo que él en Facebook, que en el Facebook del señor hay una foto donde sale usted y otros actores jovencitos. Sí, una foto que nos tomó además así fue muy espontánea, estábamos grabando y dijo, ándale, chamacos, sálganse y vamos a tomar una foto, nos tomó una foto así de lo más espontáneo, creo que estábamos grabando Barney, la verdad ni me acuerdo, creo que Barney, y no sé por qué estábamos ahí todos, nos tomó esa foto y después, uh, no sé si él la publicó como muchísimos años después y a todos nos dio la nostalgia, y nos dijo, yo ya estaba viviendo en Francia y me mandó un mensaje y me dijo, queremos repetir esa foto, como, Ah, no sé, 10 años después o 15 años después, ¿cuándo vienes a México? Y fui, o sea, un día que estuve de vacaciones en México, organizamos esa foto, pero pues creo que no se logró, la verdad, es que oh, muy complicado reunir a todos, es que ahora son personas muy importantes, que son muy ocupadas, entonces reunir a todos estuvo muy complicado. Creo que yo recuerdo que ese día llegamos a Londra, Moisés, Iván, Eduardo y yo, pero creo que no hubo más. Ujú. oh, No se pudo rehacer, no se pudo tomar. sí, Ay, sí, creo que sí. ya No he la visto tomaron. esa foto, pero pero imagino que sí ya deben ser pues ya actores que ya, pues ya cada uno ya tiene su trayectoria, su tiempo, Sí, que han ido, su han tra- venido, en que han esa foto hecho de está todo. Rodrigo Perralero, creo que ya no está viviendo en México también Rodrigo, entonces Sí, cierto, creo que por eso también ya no ya no he visto que dirija ni nada. pero estaría padrísimo hacer esa foto. Le voy a decir a Eduardo, a ver Va que va. si la También volvemos pregunta, también pregunta Benjamín Olivares que si alcanzaste a trabajar con el señor Carlos Íñigo. Sí, claro, sí, 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 también. También fue una persona querida. A él lo conocí mucho menos porque él trabajaba más en Oruga y yo llegué a Oruga ya más grande, pero fue Ujú, muy lindo, o sea, era una gran persona. Ujú. claro, Además de un amigo muy querido mío, entonces, queridos claro, los dos. claro. Ujú. Pues bueno, como tal, ya hablamos un poco de Francia, pero me gustaría saber en general exactamente por qué decidiste ir a probar suerte a Francia. Ah, yo quería ir a probar suerte más bien quería tener como una aventura de otro país, este, experimentar otras cosas en la vida. Así Ujú, sentía ganas, tenía esas ganas. Y yo iba a ir, estábamos en ese tiempo organizando un viaje, Leila Rangel y yo, y nos ok, queríamos ir a Londres. Entonces empezamos a ver como a dónde nos íbamos a ir y escuelas. La verdad es que el proyecto todavía estaba medio, no lo habíamos construido tanto, pero teníamos esta idea las dos de irnos juntas a Londres. En ese tiempo yo estaba saliendo bueno, hoy es mi esposo, con ujú, Manu, y Manu es francés, él estaba viviendo aquí en México, nos conocimos aquí, llevábamos saliendo, la verdad, poco tiempo, entonces yo hablé cuando Leila y yo empezamos como a poner fechas, nos vemos más o menos en 6 meses, dijimos, entonces pues yo estaba viviendo con Manu, entonces le dije, oye, me voy a ir con mi amiga, queríamos además vivir en Londres, no queríamos ir de vacaciones, íbamos a ir mínimo 6 meses. Entonces, me voy a ir con mi amiga, con Leila, me voy 6 meses. Entonces, la verdad es que él me propuso y él me dijo, ¿por qué te vas a Londres? Y le dije, no importa, o sea, creo que a Ley le dan ganas de ir a Londres y yo la verdad nada más quiero vivir una experiencia en el extranjero y para mí era importante un país que no fuera hispanófono iba a decir, pero que se hablara español, que se hablara español. Quería que fuera un reto en ese sentido. Y me dijo, ¿y por qué no Francia? Y le dije, pues sí, también, ¿por qué no? Me dijo, pues ya estamos juntos, vámonos a Francia juntos, también para ti va a ser más fácil, allá está mi familia, yo vuelvo a ver a mis amigos y todo eso, y vámonos un año a Francia. Y le dije, pues sí, suena bien también. Entonces hablé con Leila, pues, y y ya, o sea, todo padre. Ley me dijo, ok, pues vive tu aventura, lo entiendo, yo me voy a vivir la mía.
nos fuimos a Cancún con esta idea de, wow, Leila se va a Londres dentro de poco, Gaby se va a ir a Francia, y nos fuimos con Gabriel Kobayashi, Cristina Hernández, Leila, Alma Wilhelm y yo. De hecho, fuimos a casa de Alma. Y allá fue como la Ok, despedida, o sea, porque además, pues en ese tiempo éramos muy cercanos, todos ellos que te menciono, éramos muy, muy cercanos y fue como nuestra gran despedida en Cancún. Y de ahí, pues a desearnos suerte y ya, y Ley se fue a Londres, fue 6 meses. Y los 2 últimos días, bueno, Ley estuvo en Londres y después viajó a Francia unos días, ya al final de su viaje, solo como para hacer un recorrido en Europa. Y esos últimos 2 o 3 días que Ley estuvo en Francia fueron mis 3 primeros días en Francia. Y entonces nos vimos ok, caminando, estuvimos juntas, estuvimos paseando, las dos perdidas en París, así, y fue muy bonito. Pero sí, por eso decidí ir a Francia. Y después de un ok. año, solo me iba a ir un año, dijimos, vamos a hacer esta aventura un año y regresamos. Y se nos fue el tiempo y empezamos no sé, a vivir cosas y al final cuando nos dimos cuenta llevábamos 13 años allá. Ujú. Al final de cuentas fue algo muy como no planificado, o sea, como que, como diría, como diría Drake Bell, a veces cuando planeas una cosa puede salir otra completamente diferente. Completamente. Pues así fue. Así fue. Por ejemplo, no había planes de casarnos para nada. O sea, no estaba en los planes de mi esposo ni en los míos casarnos, pero llegamos a Francia y fue que, ¿qué hacemos? O sea, yo no tengo visa de trabajo, no vine a estudiar, tengo 3 meses nada más para estar aquí y después pues ya no tengo permiso, no sé qué, pues ¿cuál fue? ¿Es la forma más fácil? Pues nos casamos y ya. Y hablé con mi familia, les dije, oigan, me caso, pero no se preocupen, o sea, va a ser una cosa de papeles y ya. Entonces, no se preocupen ni vengan. Y mi mamá me dijo, pero ¿cómo crees que no voy a ir? Y ya a los 2 días ya tenía yo a mi mamá para la boda. Sí. Excelente. Ujú. Y bueno, ¿cómo fue que justamente llegas a trabajar en esta empresa que ya mencionamos que es Plasticine? Es bien chistoso porque te comentaba hace rato que empecé siendo niñera de un niño que se Ujú, llama Zachary y sus papás son arquitectos, los papás de ujú. Zachary, y ellos se dieron cuenta muy rápido que que yo conocía, pues, este diseño gráfico, que conocía los programas, que conocía, o sea, en las pláticas, ¿no? Se daban cuenta. Entonces, ellos tenían un estudio, este estudio de arquitectura, y yo propuse, les dije que quería conocer qué estaban haciendo ellos, o sea, que yo acababa de llegar al país y tenía ganas como de explorar y de conocer, y les propuse, yo les dije que si podía ir a conocer su trabajo. Ellos platicaron y después vinieron a hablar conmigo y me dijeron, ¿quieres conocer o quieres aprender? Y les dije, no, quiero pues, primero ver qué hacen, porque no sé, o sea, sé que son arquitectos, pero no sé qué hacen. Y entonces me invitaron a conocer el estudio y después ellos mismos me propusieron trabajar para ellos, como ser su asistente un poco. Y se me empezó a facilitar mucho porque yo ya dominaba los programas de Photoshop. O sea, todo lo de retoque fotográfico lo dominaba. Lo que yo no conocía era la parte de tercera dimensión. Este, entonces me enseñaron cómo modelizar, cómo hacer, cómo leer un plano, y de hecho se clavaron muchísimo, o sea, me llevaban, por ejemplo, a un parque y me enseñaban de perspectiva, me enseñaban a poder, a, aprender a ver eh, la arquitectura de la ciudad. Me dieron libros, o sea, como que se lo tomaron muy en serio y ya empecé a trabajar para ellos. Y entonces en las mañanas iba al estudio de arquitectura y en las tardes cuidaba a su hijo. Hasta que ya la carga de trabajo empezó a ser tanta y yo también empecé a involucrarme cada vez más, que ya terminaron contratando a otra niñera para el niño y yo ya trabajaba 100% para ellos. Uh -huh. Excelente. Que al final de cuentas fue como que, nuevamente, ¿no? Como que al buscar una cosa, terminaste en otra y eso como que te llevó a más crecimiento profesional. Sí, exactamente. La vida está llena de sorpresas, ¿no? Solamente hay que dar oportunidad a que pasen. Claro. Y ahora sí vamos con la pregunta que ya teníamos, ya habíamos mencionado, pero ahora sí, creo que es el momento. Exactamente, ¿qué es lo que te hace ahora sí regresar a México? Mm,
Este, hay varios factores que me hicieron pensar en esto. Una es mi hijo que tiene 5 años. em, Me dolía mucho venir a México y que no conociera a mi familia tanto. O sea, los veía cada vez que veníamos de vacaciones, pero no tenía este apego, esta cercanía, el núcleo familiar. Bueno, en mi familia, no sé si todas las familias, pero en mi familia somos muy cercanos y es como una energía muy bonita que me hacía falta. Durante estos 13 años yo descubrí muchas cosas, aprendí muchísimas cosas. Francia fue un país que me encantó. Conozco personas que me han dicho, ay, es difícil vivir en Francia. Yo amé vivir en Francia, este, pero siempre con este sentimiento de me falta mi familia, ¿no? Y resulta que cuando nació mi hijo, me dolía mucho que mi mamá tenía tanto amor por mi hijo, mi hermana, y mi hijo a veces era hasta un poco como, ¿quién es él? ¿No? O sea, difícil. Y yo no quería que creciera. Vivíamos además, ya no vivía yo en París. Cuando nació mi hijo, ya no vivimos en París, vivíamos en un pueblito muy precioso que se llama Gouville, está a 50 kilómetros de París al norte. Había mucho bosque, al lado de un castillo, o sea, un lugar hermoso, paradisiaco, pero ahí sí, sola, ¿no? Entonces mi esposo y yo a criar a mi hijo, me empezó a dar como, empecé a tener pensamientos de si algo nos pasa, ¿qué va a pasar con mi hijo? No sé, e incluso el apoyo familiar, ¿no? Yo viví los 5 años de mi hijo desde su nacimiento como muy complicados, solos, sin un momento de descanso. Y pues eso, no quería que mi hijo creciera alejado de su familia, quería que también conociera esta familia, su familia mexicana. Entonces, pues eso me empezó a dar como ganas de regresar, acercarme a mi mamá empezó a tener unos temas de salud y yo me sentía muy, muy triste de estar lejos de ella. Entonces dije, creo que ya que es momento de una bella experiencia, los 15 años, y mi corazón me dice que tengo ganas de regresar. Entonces la verdad es que le hice mucho, no lo razoné tanto, le hice mucho caso a lo que mi corazón estaba sintiendo. Y creo que mi corazón y mis ganas estaban en querer regresar a México. Y cuando se lo platiqué a mi familia, a mi hermana principalmente, la voy a acusar, me dijo, ¿por qué te vas a regresar? O sea, no hagan eso. Están muy bien allá, no regresen. Y les dije, es que quiero acercarme a ustedes, ¿no? O sea, la verdad, y mi corazón me decía, no era a lo mejor lo más racional, pero mi corazón quería estar en México. Y hace poco fue muy lindo porque hace poco salimos con mi hermana y fue maravilloso, fue tan bonito, o sea, se me enchinó la piel porque mi hermana me dijo, gracias de haber tomado esta decisión, porque otra vez estamos cerquita, ¿no? Y que es maravilloso estar cerca de la gente cuando todos estamos aquí. Y no quería que me pasara algo como venir por una tragedia o algo así. Bueno, ya me estoy poniendo muy trágica, pero no quería. Es disfrutar de mi familia bien todavía. Wow. Y la verdad es que justo, ¿no? Es como básicamente en el saber qué pasará el día de mañana, qué pasará si pasa algo, qué pasará. Y el no saber hacerlo y justamente al final es lo que nos lleva a donde empezamos siempre, con la familia. Sí, sí, sí. Y hay momentos, yo creo, para todo. Y creo que fue un momento maravilloso cuando me fui. Y hoy siento que es el momento de estar aquí y que mi hijo esté cerca de su familia y que estoy muy feliz. Yo sé que hay cosas muy complicadas. El mundo entero está muy complicado. Son momentos difíciles que estamos viviendo. México tiene sus cosas. O sea, llegando a México, luego nos hicieron un fraude. O sea, luego, o sea, empezó como muy con, wow, de verdad queremos estar aquí. Y después digo, sí queremos. O sea, sí, Y al final que lo que importa es más que todo la felicidad de uno mismo, más que lo que pasa alrededor, ¿no? también. Exacto. Sí, porque puedes estar en el mejor lugar del mundo y no sentirte pleno, ¿no? O puedes estar en un lugar súper conflictivo, pero llenito de amor, llenito de comida rica de tu familia, de momentos, ¿no? Justamente me pasó, tuve un momento en el que estaban comiendo mi mamá, mi hermana, mi sobrina, estaba mi esposo, mi hijo, y volteé
sentí, dije, esto estaba buscando. Y digo, ellos estaban normal, ¿no? En la cotidianidad de un fin de semana, y yo dije, esto, o sea, esto me estaba faltando. Y esto es hoy, a lo mejor mañana no, a lo mejor mi hijo crece y de pronto decimos, ya, pero hoy estoy disfrutando mucho estar aquí, estar de regreso, estar en mi México. O sea, también el regresar ha hecho que vea México con otros ojos, lo adoro, amo su comida, amo su sol, amo nuestras tradiciones, amo a la gente, o sea, como que digo, me encanta, me encanta. Y creo que si me hubiera quedado todo el tiempo no lo estaría disfrutando tanto ahorita. Claro, no, sí, o sea, básicamente nuestra cultura, gastronomía, todo lo que nos rodea, pues es insuperable. Sí, 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 la verdad es que sí. Pues bueno, con esto, Gaby, terminamos el primer segmento del programa, así que, ¿qué te parece si vamos a responder las preguntas que envían los seguidores? Claro que sí. Va que va. Mi estimado Arturo Aguayo dice, ¿cómo fue el proceso para aprender el francés y homologar los estudios de arquitectura ante Francia? No hice validación de estudios de arquitectura en Francia. Sí estudié cosas en Francia, pero no arquitectura. Estudié diseño web, Ok, estudié animación. Es que yo le he explorado a tantas cosas. Y lo último fue mi formación en los bolsos de piel, con máquina industrial y la fabricación de bolsos. mm, Eso fue lo único que estudié y que sí tengo válida, o sea, diplomas franceses. Y el idioma, Francia tiene un sistema, bueno, en París hay un sistema muy maravilloso para extranjeros, en donde la municipalidad da cursos no muy caros, de forma intensiva, para poder integrar a los extranjeros al país. Entonces, así fue como empecé y duré muchos años. De hecho, ahí es donde conocí a mi comunidad más querida de Francia, mis amigos más cercanos, que allá se volvieron mi familia. Y al principio era chistosísimo porque hay dos italianos, una japonesa, o sea, había como sí, de todos los países y al principio no los entendíamos porque todos teníamos un nivel nulo. Entonces empezamos a ser amigos, no sé por qué, cómo, y poco a poco, conforme íbamos dominando el idioma, porque yo no me podía comunicar con una japonesa, con un italiano más o menos, pero tampoco tanto, y conforme fue creciendo nuestro nivel, aumentando nuestro nivel de francés, se fue acercando nuestra amistad, nuestra relación, y al final, o sea, realmente fueron mi familia ya. Nos costó, ellos los extraño muchísimo, por ejemplo, y fueron, o sea, es el padrino de mi hijo, es la familia que nos despidieron, con quien pasábamos las navidades, los años nuevos, o sea, fueron mi familia. wow, increíble. Y más que todo tener esa multiculturalidad, ¿no? Sí, 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 maravilloso. Te abre a tolerar, a ser tolerante con muchas cosas. O sea, yo tenía amigos que no comían puerco, otros que no comían res, y jamás en esta comunidad hubo como una cara de ¿qué le pasa? Sino, ok, cocinamos a ti tal, o sea, como que mucha aceptación, mucha paciencia, mucho amor, mucha tolerancia entre la gente. Y sí, eso lo aprendí de ellos. Wow. Ujú. Bien, bien, bien. Arturo Aguayo también manda esta pregunta que dice, ¿qué le pareció doblar a Evan Rachel Wood en Cavando hasta China? ¡Oh! No recuerdo. ¿Me pueden dar un Chale. poquito más de contexto, por favor? Bueno, ¿Cómo se debe ser llama? una serie o ¿Cavando hasta película. China? ¿Cavando hasta China? Ajá, sí, Me dan ganas de buscarla. A ver. va que va. Ahorita Benjamín Olivares dice, a mí me sorprendió que volviera en Soy 102, ya que no estuvo en 2016 cuando Grupo Macías se desligó de la ANDA. Sí, pero le sorprendió que hizo, porque sí hice la película. Estando en Francia hice la película. ¿Qué? Eh, sí, pero entonces la pregunta es ¿qué? ¿Que se sorprendió que regresara? Quizá con la película, ¿no? Probablemente. Sí, probablemente, porque esa sí la hice, sí la recuerdo. Cavando hasta China. Ajá. Ay, no la recuerdo de verdad. ¿Fue hace muchísimos años? Quizá, a ver si nos dicen. Ujú. Wow. Sí, es lo que luego pasa. Luego muchos actores no se acuerdan de lo que hacen, porque luego sí ha pasado que incluso un actor que con el que recuerdo que has trabajado,
en proyectos, justamente mencionó que hizo un personaje muy icónico y que no recordaba haberlo hecho. ¿Quién es? ¿Sabes? O sea, ¿lo puedes decir o no? ¿O cómo? Roberto Molina haciendo a Saga de Géminis. Ok, Y no se es que acordaba. sí, por supuesto que nos puede pasar, porque además, yo por ejemplo, cuando empecé a grabar Game of Thrones, no era famosa la Ujú. serie. De hecho, por eso me acordé, porque fue con Roberto Molina. No era famosa. Entonces empecé a grabar yo la serie y a veces uno pasa, o sea, yo no sé, hice cosas hace muchos años y de pronto tienen éxito en algún momento y ya uno se quedó así como que no supo, no me enteré, ¿no? De tanto. Y Sí, sí, otra cosa sí. que me pasa, digo, no voy a hablar en general de los actores de doblaje, pero a mí me pasó, en mi infancia vi muy poca televisión, porque Mm. estaba estudiando y estaba trabajando. Entonces, no tenía como mucho tiempo de ver televisión y estoy muy como, eh, muchas cosas no las vi. Y a veces trabajaba en ellas, pero nunca vi la serie. Y eso me pasó mucho de niña. Ahora acostumbro, porque me gusta y porque lo disfruto, si grabo una serie, verla, involucrarme más y todo esto, pero de niña hubo muchas cosas en las que trabajé que no, nunca disfruté. Ok. Bien, dice Ayrton Ramos. Señorita Gaby, ¿qué piensa de todo el tema de Gabo Ramos con el cambio de voz de Ash? Y si fue afectada por toda perdón, lo leí mal. ¿Fue afectada por toda la polémica que hubo en todo ese tiempo? No, no. Este, mi personaje, mi personaje se terminó antes, yo creo. O yo me fui, porque yo no viví el cambio de Gabo. Yo no viví el cambio de voz de Ash. Ok. Ajá. Entonces yo creo que yo me fui a Francia y no estoy segura, creo que Leila Rangel retomó mi personaje, creo. No estoy muy segura. Pero entonces no me ¿Quién tocó la sabe? polémica. De hecho, tú lo sabes, tú conoces esa No sé historia. de Pokémon. Ah, pues mira. No, no sé de Pokémon, por eso digo. Ok, ok. No, no me tocó esta polémica. No sé por qué pasó, pero no, no fue en mi tiempo. Ok. Miguel Mudarra dice, ¿cómo fue su experiencia como voz del canal Boomerang? ¿Cómo lo recuerda? Precioso. Ah, me encantaba. Grababa con un ingeniero muy, muy lindo que se llama David. Esta empresa me gustaba mucho, tengo muy lindos recuerdos de esta empresa. Y estaba muy padre, me divertía mucho grabando esto. Grababa con una chica, la verdad no me acuerdo, en línea en Estados Unidos. Y y sí, estaba padre, me gustaba mucho grabar eso, con mucha libertad. Excelente. Dice Elia Stephanie Owen de Sakamaki. Esta es una pregunta de mi amiga Stephanie Caquette Brooks. Basándome en una amistad entre los fans y los actores de doblaje, ¿qué es lo que más te gusta de una persona y qué es lo que menos te gusta de una persona? Mm, Me gusta mucho de una persona en general que tenga humor, Ok, pasarla bien con una persona, reír. Yo tengo una amiga con la que me río, ¿no? Y como me encanta hablarle por teléfono, porque sé que me nos vamos a reír mucho y creo que es importantísimo reírse en la vida, pasarla bien. Y otra cosa importante para mí en una persona es la honestidad. Ser transparentes, ser honestos, no importa si es socialmente aceptado o no, pero que sean muy transparentes en su forma en lo que dicen, con lo que hacen y la honestidad. Que no me gusta, ¿qué creen? Algo muy chistoso, me está costando mucho trabajo el doble sentido. La gente que, no sé, ahora que regresé me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo las bromas de burla, como que este bullying en el que hemos crecido y que nunca ha sido como, ¿cómo decir? Um, Solo es gracioso y no nos cuestionamos si lastimamos o no, me está costando mucho trabajo. Y me doy cuenta ahora que regreso a México que está muy presente y que somos muy agresivos, muy violentos con nuestras bromas y eso me está costando trabajo y no me gusta mucho de las personas que son así. totalmente. Ujú. Bien, dice Andrés Calva. Cordiales saludos, querida Gaby. ¿Recuerda alguna anécdota sobre su participación en el doblaje de Magical Doremi, donde interpretó a la brujita Nicole?
Ah, la brujita Nicole. Sí, sí, recuerdo. Uy, hace muchísimos años, era muy lejano ese estudio, yo estaba muy chiquita, muy niña. La brujita Nicole decía, enamoradita. Pues no sé, era muy tierna, era muy padre hacer esta serie, la grababa con compañeras, creo que estaba Cris Hernández en esta serie también. Y pues la recuerdo como niña, me acompañaba mi mamá a grabar, pues la verdad es que todavía estaba chiquita. Ok. Y su segunda pregunta es, ¿hizo casting o la llamaron directo para interpretar a Rei Ayanami en la versión de Animax de Evangelion? Me llamaron directo, no hice Ok, casting. Ujú. ok. Dice Ricardo Ríos otra vez. Saludos desde Estados Unidos. ¿Qué te Hola. pareció volver como Queen en Soy 102? Padrísimo, porque además los personajes, o sea, las chavas crecieron también. Entonces verlas fue impresionante. De hecho, no las reconocía. No reconocía yo a muchas de las actrices que cambiaron mucho. Pero padre, fue muy padre volver a hacerlo. Esta creo que me tocó grabar la distancia. Todavía estaba en Francia, estoy casi segura. Ujú. Sí, sí, sí. Ok, ok. Ayrton Pablo Almada dice, saludos a la talentosa Gaby Ugarte. Muchas ¿Puede por gracias. favor relatarnos su experiencia protagonizando la película Las ventajas de ser invisible como Sam? Es de mis películas favoritas y una de las mejores voces para Emma Watson. Muchas gracias. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Una película preciosa. Y esa fue una de las películas que grabé viniendo de visita a México. De hecho, fue la primera visita que hice a México. Ya me había ido a Francia, regresé. Fue la primera vez que regresé y mi hermana dirigió esa película, me dio este personaje y me encantó. Es una película que me gusta muchísimo, además. Claro. Bien, dice Narumi Seo. Esta está interesante. ¿Qué tal fue la experiencia trabajando con Gloria Rocha, la madrina, que en paz descanse? ¿Y cómo sintió el regreso a Dragon Ball en la película de Broly? Este, el regreso en Dragon Ball no lo tengo, no, no recuerdo. Ah, Grabar con la señora Gloria Rocha era maravilloso. Eh, ya estaba grande cuando grabábamos con ella. Yo recuerdo estar chiquita y ella ya era grande. Era muy chistosa, pero era chistosa. Yo creo que ella no quería ser chistosa, porque a veces era como muy, muy estricta y se te quedaba viendo, o sea, si no entrabas a la toma, en lugar de decírtelo, se te quedaba viendo. Entonces era un gran personaje, era muy, muy linda, pero tenía sus formas de ser entre muy estricta a veces y que ella misma se controlaba y resultaba ser muy chistosa. Y era una linda persona. sí, la verdad, toda una figura importante del medio. Sí, Que básicamente, y me gusta mucho cuando muchos actores la imitan por su particular forma de hablar. sí, 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 sí. ¿Me estás viendo la pantalla? Sí, no, es que era muy chistosa, era muy chistosa. Ajá. A ver, mijito, póngale mano, mijito. A ver. Y muy nerviosita, y muy ¿estás poniendo atención? Así se te quedaba viendo. Grandes personajes en esas Sí. épocas. Y del regreso a Dragon Ball, ese sí te lo puedo decir. Lo A que ver, sí cuéntame. recuerdo es que, lo que sí recuerdo es que hiciste voces adicionales en una de las escenas donde justamente el Rey Vegeta está viendo a Broly de chiquito y pues como que dice, ¿qué? ¿Cómo que Broly es más poderoso que mi hijo? No, no, no. Y eso sí lo recuerdo, fue con la Logarza. Ok. Con la Logar. ¡Ah! Sí, Sí, ya me acordé. También vine, me agarró la Logar acá una vez sí, que vine. Sí, 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 ya recuerdo. Híjole, es que bien. tantos proyectos a veces. Sí, sí, sí. Mauro Andrés dice, saludos a Gaby Ugarte, aquí mis preguntas. ¿Le Saludos. gustaría volver a dar voz a Emma Stone y Saoirse Ronan? Pues sí, sí me gustaría. Me gustaría mucho. De hecho, es muy Ok, chistoso volver a grabar a una actriz que grabé hace muchísimos años y grabarla hoy me da mucha emoción. Ahorita estoy haciendo una actriz, si recuerdo el nombre se les digo, Lina, que hice cuando tenía como 14 años y ahorita la estoy haciendo de nuevo y maravilloso. ok, Impresionante ver cómo creció ella, cómo crecí ok, yo. ya sabremos, Ujú. ya sabremos cuál fue más Sí, adelante.
Sí, sí, ahorita me acuerdo. Segunda pregunta. Fue recomendada por Azucena Rodríguez para el doblaje con Eduardo Tejedo en Sonomex. ¿Cómo llega a Franklin? A Franklin, recomendada. Franklin lo hacía con Maru Guzmán. Ah, espérame. Ok. ¿Con Eduardo Tejedo? No, con Eduardo Tejedo. De hecho, no, estoy ya segura, creo. Estoy segura, creo. O sea, no tiene ninguna lógica mi frase. Pero la foto de Eduardo Tejedo afuera de Sonomex, estamos grabando Franklin. Y digo esto porque Oh, recuerdo muy bien que Alondra estaba en Franklin, que Emilia estaba en Franklin, y yo creo que estábamos haciendo Franklin cuando fue esa foto. Efectivamente, la señora Azucena me recomendó porque justamente en la COPE yo hacía los personajes niños, hombres, y Eduardo Tejado estaba buscando voces de niño porque tenía niñas, pero pocos niños, que ya estaban creciendo. En ese tiempo los niños eran Enzo Fortuny, Irving Dayan, Luis Daniel, Luises Iván, pero ya estaban creciendo y ya se les quebraba la voz de adolescencia y cuando tenía niños chiquitos les estaba costando trabajo encontrar y entonces la señora Susana me recomendó con él como niño y yo empecé a trabajar en Barney haciendo niños y después hicimos Franklin. Ahora estoy segura es con Eduardo Tejedo. Uh-huh. increíble. De hecho, te lo voy a confesar, justamente Franklin fue de esas series que me tocó a mí ver en la infancia que pasaban ahí en la tele. Así Mira, que prácticamente fue ahí. Podría decirse entre comillas que fue con el proyecto donde empecé a ubicar tu voz. ok. Ah, qué bonito. Y a mí me gustaba mucho Franklin, tenía buenos mensajes. Los Sí, personajes grabábamos, muchas veces grabábamos juntos. Y entonces, la verdad es que se armaba un ambiente súper bonito entre niños. Nos llevábamos muy bien, estaba Londra, estaba Emilia, estaba Gabriel Ramos, estaba Lucía, creo que Ceci Gómez también, Leila. Entonces era un momento, Enzo Fortuny, era un momento en lo que grabábamos, en lo que jugábamos, en lo que platicábamos, en lo que Eduardo nos regañaba. Estaba muy padre, sí. ok, dice. ¿Qué recuerda de trabajar con Bobby Molina como en Scooby-Doo y la serie Girls? Bobby Molina es un director que quiero muchísimo. Siempre me llevé muy bien con él. Es alguien muy gracioso también. Es que a mí me gusta mucho el Sí, humor. De hecho, me lo acabo y de muy encontrar. apasionado también, ¿Cómo? y muy apasionado también Sí, diría yo. muy apasionado. Exactamente como habla y todo eso, pero me gusta. De hecho, esta energía, y además en el mundo de actuación, esta energía donde Gabriel Kobayashi salía cantando en los estudios y la energía de Bobby y de tantos actores y de gente querida, me costaba mucho trabajo en Francia porque la gente es muy seria allá, o sea, es como todo muy formal, todo muy serio, y yo decía, ¿y a qué hora cantan? ¿A qué hora se divierten? Este, pero muy padre grabar con él. Sí, grabamos Scooby-Doo con mi hermanita que hacía Daphne y yo hacía Vilma con Arturo Mercado. Con En Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza, lo hicimos en Audio Post. Y padrísimo, era exigente Bobby. Yo, bueno, me acuerdo que, Sí, por ejemplo, él es de los que me empezaron a hacer cambiar esta forma automática que empecé a tener en la adolescencia de grabar y que tiene que haber directores que te cambien el chip si no te quedas siendo malo y tienes que evolucionar. En algún momento alguien te tiene que decir y no, no, no estás llegando. Ya crece la voz, ya madura la voz, ya el personaje no está así. Y esta es una de las películas que me costó trabajo, pero con muy buena dirección de Bobby. sí, sí, no por nada hasta el propio Bobby disfrutó esas películas. O sea, a pesar de que la segunda ya era pues ya no tan buena como la primera, la verdad es que, o sea, se nota luego se nota cuando alguien disfruta lo que hace y se ve en el resultado. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Bien. Em, dice, de las preguntas que manda este Mauro. Esta ya la respondimos, dice. ¿Recuerden qué estudio se hizo el doblaje de Blood Más? O no sé si lo dije bien. Blood Plus. Blood Plus, Blood Plus. Este, la dirigió Gerardo García. Ok.
Mi hermana era Diva y yo era Saya. ¿En qué estudio? Yo diría que New Art, pero a lo mejor me equivoco. Diría que New Art. Puede ser. Si dirigió Jerry, entonces probablemente sí fue New Art. Sí, sí la dirigió Jerry. Ujú. Ok. Steve McLeod dice, saludos para la invitada. ¿Recuerda qué director dirigió la temporada 11 de Pokémon cuando Gabo Ramos se mudó a Argentina y tuvo que ser reemplazado por Irving Dayan? Wow. ¿Quién dirigía Pokémon en ese tiempo? No sé. Ya no era Jerry, porque empezó siendo Gerardo Vázquez. Después sí me tocó grabar con el que es la voz hoy. Ay, tengo una laguna mental ahorita. No me acuerdo. No recuerdo quién la dirigía. Chale. Pero yo creo que ya no era Jerry, Ok. Gerardo Vázquez. Ujú. Ah, Ok. no recuerdo. Miguel Mudarra pregunta, ¿le hubiera gustado retomar a Emma Stone ¿Retomarla en qué? ¿En en, cuál? en proyectos en general? En proyectos en general, sí hubiera estado padre, pero digo, hubiera estado padre. Sí, bueno, esto yo lo comparto acá con Miguel. Creo que sí hubiera estado genial escucharte en proyectos como Bugonia o Poor Things. Ok, bueno, es que no sé qué decir. Sí hubiera estado padre, pero está bien. Me imagino que está bien. Ok. Hay otras Ayrton actrices Ramos pregunta, ah, que he extrañado más. Este, también es una Emma. Eh, ahorita me vendrá. híjoles. Ok. Ayrton Ramos pregunta, ¿recuerda algo del primer doblaje de Matilda, el cual está perdido? Ya que usted fue la principal voz del personaje. Sí, de hecho ha sido increíble esta historia porque yo era muy niña, bueno, yo estaba chiquita y yo era Matilda, o sea, yo recordaba ser Matilda porque además la grabé con el señor Francisco Colmenero, fue una grabación de mucho tiempo, yo todavía estaba chiquita, entonces me la dividieron en varias sesiones. La actriz vino a México, Mara Wilson se llama la actriz, vino a México, nos presentaron, nos conocimos, fue como una gran premier. Este, entonces fue como un evento muy importante cuando yo era niña. Y después se hizo otro doblaje. En ese tiempo creo que era común, solo que yo estaba chiquita y no lo sabía, pero se hacía un doblaje para cine y un doblaje como para video. Entonces, yo fui a ver al cine con mis papás en la premier de Matilda y en el cine era yo y todo eso, y después la película que veíamos en Canal 5 no era yo, era Cris Hernández y yo hice otro personaje. Entonces, pues si yo fui Matilda, o sea, yo recuerdo haber grabado Matilda, y me sentía yo como en una nube de ¿qué pasa? ¿No? Chale. Y la verdad es que estaba buena. Mis papás tienen recuerdos de esa proyección en cine y hay momentos pues lindos de mis recuerdos, pero pues pareciera que se perdió en esta grabación. Entonces, sí, la verdad es que sí me da tristeza porque fue un proyecto importante para mí que grabé con el señor Francisco Colmenero y pues que se perdió. Claro. Ujú. Bien, dice aquí, ¿qué más Manu, preguntas hay? Manu, Stephanie Coquette Rocks. Ah, Stephanie Coquette Rocks pregunta, ¿cómo te llegó el personaje de Queen en Soy 101? ¿cómo me llegó? Lo grabábamos en Macías y yo creo que me lo asignaron nada más. No hubo casting que yo recuerde. Ok. Y su segunda pregunta es, ¿qué tal la pasaste doblando a número 3 en KND? Maravilloso.
de los personajes que más me divertía en la vida y que de hecho son personajes que a veces busco en internet para verlos porque me encantaban, eran número 3 de Los Chicos del Barrio. De hecho, hay una canción que está en YouTube y que me encanta poner, a veces donde canta. Y es que grabar con Oscar Flores era tan maravilloso que te sentías como que podía, todo era posible, todo era así. Entonces, ese día canté y yo desenvuelta como si fuera una gran cantante. No importa si estaba afinada o no, fue maravilloso grabarlo y creo que quedó muy padre, muy buena energía en esa serie. Y otro personaje que me fascina, que me encantaba, de Gemelos en Acción, creo que se llamaba Saki Cody. Me encantaba grabar este personaje. Ok. Alberto Estamos Jr. dice, saludos Gaby, ¿cómo era trabajar junto a su tío Lalo Fonseca en Procineas? ¿Recuerda cómo fue la experiencia de grabar en Procineas el redoblaje de Poltergeist de 1982 junto con Xochitl? ¡Wow! Eso sí que fuimos mucho. ¿En qué año? ¿1900 qué dijo? ¿80 y qué? 82. Y es un redoblaje. No, yo un redoblaje. Yo nací en el 84, entonces no sé, la verdad, no recuerdo este proyecto, pero pues grabar en la tío siempre nos apoyó muchísimo. Es una persona muy querida en el medio, mi tío, porque tiene una linda energía. Entonces, pues así era con nosotros. Mi tío era un tío chistoso, era un tío juguetón, era un tío donde podíamos llegar a su casa. De hecho, en ese tiempo hacía pizzas, recuerdo mucho que hacía pizzas. Ok. Era como el tío que todo el mundo quiere tener, o sea, era joven, muy divertido, no pasaba nada. Mi hermano le descompuso su reproductor de VHS. O sea, como un tío súper buena onda. De hecho, es una persona muy, este, con muy lindo, pues, ¿no? Entonces es muy querido. Ahora, nunca trabajé mucho con mi tío, porque pues mi tío hacía proyectos como, muchas veces tuvimos proyectos juntos. Entonces yo no tengo recuerdo de haber trabajado con mi tío. Más bien a mi tío lo tengo en recuerdos como más familiares, su casa era súper divertida, siempre había fruta, nos sentíamos muy queridos con mi tío. Claro. Bien, dice Gael Alanis. Saludos, Gaby. Tu voz siempre se me hizo de las más bonitas del doblaje. Amy Wong de Futurama es de mis personajes favoritos y pasó por muchas voces que me gustaron, entre ellas la tuya. ¿Cómo fue tu experiencia de doblarla? ¿Alguna anécdota divertida? Saludos desde Argentina. Era muy divertido también esta serie, fue muy divertida, me encantaba. Creo que a mí me tocó en la temporada en que la dirigía Gerardo García. Y era un personaje que me gustaba muchísimo, era muy chistoso y había, estaba padre hacerlo, me gustaba mucho, en New York. Ok. Bien, dice aquí Ayrton Ramos. ¿Es cierto ese rumor de que usted participó en una demo del doblaje de Kill la Kill doblando a Ryuko Matoi bajo la dirección de Gabriel Gama? A ver, perdón, otra vez es que se está yendo un poco la red, no sé si solo a Ah, mí perdón. o también a ti se está como... Sí, también como que de a ratos también está un poco inestable, pero dice aquí, ¿es cierto ese rumor de que usted Sí, ¿verdad? participó en una demo de doblaje de Kill la Kill doblando a Ryuko Matoi bajo la dirección de Gabriel Gama? A ver, el rumor de que grabé qué. Perdón, es que sí, también yo estoy como de cosas de otakus, pero bueno. A ver, de Y lo qué. digo Es que siendo no, fan no. de One Piece. A ver, pero es que no recuerdo. Un rumor de que grabé con Gabriel Gama algo. No Ajá, un recuerdo. anime llamado Kill la Kill. No recuerdo. Y es No un voy a demo, poder se supone. no voy a poder desmentir el rumor porque no recuerdo. Perdona. Chale, pues bueno. Dice aquí Diego. Un gustazo, Gaby. La verdad que como tu hermano Víctor, sus voces forman parte de mi niñez. Actualmente estoy Mm. viendo The Boondocks, donde noté su participación como la pequeña Yasmine Dubois. Um,
Jasmine Dubois. Y No recuerdas. no recuerdo. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el personaje al que usted le dio voz que considero como un gran reto? Una película que se, bueno, varias. El Exorcista, un reto pero psicológico. Después hay otra película que se llama, que grabé con Arturo Mercado Papá, que de hecho la tengo aquí. Sí, es con, que fue de mis primeros personajes en donde ya me pedían como madurar en la actuación y en la voz. Ok. Espérame, ¿cómo se llama esta película? Mm, em, es una película de amor. Ahorita busco. Bueno, y El Exorcista porque no estaba lista psicológicamente para hacer una película de terror. Yo no estaba prevenida que iba a ser una película de terror y mira que sí estaba fuerte y ese fue un gran reto. Después la película de Juno, también me costó mucho trabajo. Bueno, no me costó mucho trabajo, la disfruté, pero fue una película que me exigió mucho. Este, estaba yo pasando por un proceso un poco complicado en mi vida personal, que estaba muy acercado a la película y grabarlo fue muy difícil, pero muy maravilloso. Y me gustó mucho cómo quedó esa peli. Me dirigió Humberto Solórzano. Maravilloso. Ok. Uh De -huh. lo, ya que hablas del exorcista, ¿qué tan Muy, cierto es muy que en esa parecido, película? perdóname, la película se llama Muy parecido al amor. Es la otra película que me Ok, costó. Discúlpenme, pero ya ok. vino. Va que va. Del exorcista, esto es algo que quiero preguntar. ¿Qué tan cierto es que hubo fenómenos paranormales o cosas así durante la grabación de esa película, en el doblaje en sí? No hubo cosas paranormales. Hubo estuvo difícil hacerla, la dirigió Eduardo Garza, y de hecho le da mucha risa porque me dejó traumada, y de verdad me traumó. No pasaron cosas paranormales, hubo muchas coincidencias, porque para empezar grabamos en la oscuridad, yo estaba Ujú, muy tensa, yo no sabía que era una película de terror, entonces conforme fueron, y jamás había visto El Exorcista en mi vida, porque fue la versión remasterizada. ujú, Entonces, en ese tiempo escribíamos las correcciones, lo que el director nos cambiaba, lo escribíamos en el libreto. Entonces pasó que yo estaba escribiendo al principio fluido, o sea, mal, grandote, así, las correcciones, y al final de la película, Eduardo Garza notó que mi letra estaba apretadísima, porque ya estaba yo como muy estresada, con mucho miedo, muy mal, digo cosas íntimas, pero me dolían así las pompis, no se imaginan cuánto, porque durante toda la grabación estuve así contrayendo y apretándome con las manos. Eh, y no, y lo único que pasó chistoso es que en ese tiempo vivíamos en Coyoacán, cerca de División del Norte, sobre División del Norte, ujú. y siempre, creo que toda la vida escuchamos los camiones o las motos pasar, y escuchábamos como esta vibración de cuando pasa un camión. Bueno, pero en ese tiempo, yo acabando de grabar El Exorcista, pues moría de miedo cuando sentía que se empezaba a mover la casa, decía, ya me tocó a mí, y sí, me quedé muy traumada con esa película. Pero no Chale. pasan cosas paranormales. Ok. Gabo de Luffy dice, ¿qué te hicimos los fans? Ah, no, esto lo deben decir por mi comentario. No, 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 no. Yo dije que más bien yo soy fan de One Piece. O sea, que era otaku burlando, o sea, siendo fan de One Piece burlándome de otros otakus. Ahí una disculpa por el Ya te estoy malentendido. reclamando. Dice otra vez Diego. Eh... no, esto no. Ok. Ariel Reyes pregunta, saludos y buenas noches. ¿Para las temporadas de Pokémon Diamante y Perla se usó el doblaje inglés o directamente el idioma original? Para el Diamante y Perla, la serie, Ajá, sí, creo, híjole, creo. creo, complicada la pregunta. No tengo la respuesta. No recuerdo. No recuerdo si fue original o en inglés.
Mm. Y dice la segunda, relacionado a la anterior, ¿cómo sintió el cambio de doblar a Dawn por última vez en la temporada 13 hasta retomarla más de una década después, ahora con dirección remota y en época de pandemia? Sí, pues muy padre, siempre fue maravilloso poder retomar un personaje, este, y tantos años después, pues fue muy lindo, la verdad me encantó. Excelente. RG Dibujos dice, hola Gaby, ¿cómo fue elegida para ser Gwen en la franquicia de Ben 10 y qué anécdotas sucedieron al momento de grabar dichas series? Am, de igual manera, me fue asignada, no recuerdo haber hecho casting. Em, pues fue en esta empresa donde, en Sensaciones Sónicas, pues yo me sentía muy feliz, muy a gusto, el personaje iba creciendo también, fue un personaje con el que crecí, empezamos grabándolo cuando era muy niña y el personaje era muy chiquita, también ella estaba muy chiquita y poco a poco fuimos creciendo hasta Fuerza Alienígena y todo esto y ya era una mujer y es un personaje muy querido y pues muy padre crecer con un personaje. Pocas veces Por pasa y sobre supuesto. todo ahora las series son muy cortas. Entonces, Sí, y antes sí. tardan 2 años en salir, ¿Cómo? y tardan 2 años en salir. Sí, sí, sí. Entonces, antes sí podíamos crecer con los personajes. Creo que ahora está más complicado. Un poco, sí. Ujú. Y Ricardo Ríos pregunta, Gaby, ¿has considerado volver a dirigir? No mucho. Disfruto mucho actuar. Ahora que regresé, pues obviamente fue uno de mis conflictos de qué hago, cuál va a ser mi actividad en México, pero creo que disfruto muchísimo más actuar. Disfruto mucho más hacer un personaje y creo que me gusta más. Ok. Y es curioso porque generalmente uno, pues sí pensaría que lo primero que quiere hacer es irse directamente a dirigir. Ah, no. Pues lo que pasa es que la dirección sí es una gran responsabilidad y también tienes Sí, mucha, puedes poner como mucha creatividad o poner como un poco de tu sazón, pero híjole, me gusta mucho a mí grabar. De verdad, como que dar voz, grabarme, hacer un personaje, otro. Y admiro mucho el trabajo de los directores, pero yo prefiero actuar. pues bueno. Mi querida Gaby, con esto terminamos el segundo segmento en el que se responden preguntas por las preguntas de los seguidores. En este caso, ahora quiero cerrar con una última pregunta y es, ¿qué consejo le darías ahora sí que a las futuras generaciones que quieren dedicarse ya sea a doblaje, publicidad, arquitectura, lo que sea? ¿Qué mensaje te gustaría dar? Me gustaría decirles que, que todo es posible, pero que todo requiere de disciplina y de respeto por la profesión que elijan, que no se queden a medias en las cosas, que la tecnología está para ayudarnos, pero no para reemplazarnos, y que tenemos que apoyarnos de ella, pero seguir dando esta parte humana que es irreemplazable, en donde se le pone el corazón, se le pone energía, se le pone eh, toda nuestra energía para poder lograr lo que queramos en la vida. Creo que hace falta profesionalizar muchas cosas y creo que es muy importante que no nos conformemos con poquito cuando se trata de aprender, cuando se trata de adquirir conocimientos, ir siempre más allá, no conformarnos tan rápido y no creernos tan rápido que logramos las cosas. Excelente. Se me andaba olvidando, esta es una última pregunta que tengo ahora yo como fan, como seguidor, y es Mm. si ya es oficial que en la serie de Daredevil vas a doblar a Jessica Jones, como en el tráiler apareció. No tengo información y no es secreto, no tengo información. Yo creo que no, pero no tengo más información. Híjoles, bueno, no sabremos hasta ver la serie o
O Sí, bueno, ya pero yo veremos, ya creo que no. veremos. Pero te digo que yo creo que no. Bueno, ni modo. Pero bueno, mi estimada Gaby, pues muchas gracias por venir a darte la vuelta por acá, gracias por el tiempo. Gracias Y a ti. pues nada, disculparnos, también los dos nos disculpamos con la audiencia por haber Sí, por fallado el haber faltado el miércoles. día Pero miércoles, fue mi pero culpa. ya, Bueno, no mi culpa de mi internet. pero ya se logró, logramos hacer que se hiciera y pues aquí estamos, el show debe continuar, así que pues, chavos, pues muchas gracias y pues Gaby, de verdad, muchas gracias. Para ir cerrando, no sé si te gustaría mandar un saludo al programa de Hibridoblaje al Descubierto con la voz de Vilma. Ok. Em, pues un saludo para Hibridoblaje al Descubierto. Yo soy Vilma y los espero la próxima vez, en la próxima emisión, aunque yo ya no esté aquí y yo los dejo porque tenemos una urgencia. Excelente. Gaby, muchas gracias. Repito, de verdad, gracias por el tiempo, gracias por todo y pues por la buena disposición y pues qué genial haber tenido por lo menos a dos de tres de los hermanos Ugarte aquí en el Mm, programa. Así Muchas que gracias. pues muchas gracias, de verdad. Gracias por A ti, todo. gracias por la invitación y por hacerlo posible en todo sentido. Gracias. Perfecto. Un Pues bueno, saludo. bandita, gracias por seguirnos viendo, gracias por sintonizarnos. No les digo todavía quiénes serán los próximos invitados porque todavía tengo que checar agenda, pero nos vemos, banda. Nos vemos en la Saludos. próxima.